Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Es una alegría que estemos compartiendo nuevamente acerca de la manera como Dios quiere sanarnos. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante y son las barreras que impiden nuestra sanidad. La voluntad general de Dios es sanar a los enfermos. Lo hemos visto en las conferencias anteriores. Hoy quiero hablar acerca de algunas barreras que nos impiden y voy a hablar de barreras relacionales. Antes de entrar en el tema, déjeme aclarar algo. Hay personas que tienen fe, que son creyentes, que están realmente caminando con Dios y Dios no las sana. Quiero hablar un pasaje que está en Deuteronomio 29:29. Dice la Escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La Escritura dice con claridad que hay cosas que Dios no revela, pero las reveladas son para nosotros. La revelación de Dios muestra su corazón y su deseo de sanar a los enfermos. Sin embargo, algunas personas no reciben sanidad, a pesar de que tienen fe o a pesar de que cumplen los requisitos que nosotros pensamos que deberían tener para recibir la sanidad del Señor. No sabemos por qué. Y debemos entender algo: Dios tiene un propósito con esas personas y esos propósitos se cumplirán. Muchas veces las personas no son sanadas porque su enfermedad cumple un propósito salvador para la vida de otros. Pero no podemos decir a ciencia cierta por qué no son sanadas. Debemos confiar en el Señor, en que Dios obrará un propósito mayor al que nosotros creemos o tenemos en mente. Pero Dios siempre tiene un buen corazón y Dios siempre desea lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, podemos confiar en que lo que nos es revelado y debemos caminar en esa revelación de la sanidad del Señor. Ahora, habiendo dicho esto, quiero hablar acerca de barreras relacionales que impiden el recibir la sanidad de parte de Dios. Algunas personas están pensando, ciertas cosas y yo he orado y no he recibido la sanidad. Quiero compartirte 4 cosas que pueden ser un obstáculo que impide que hayas recibido la sanidad en este tiempo de ministración, pero que te van a ayudar a superarlo y a recibir de parte de Dios lo que Él tiene para tu vida. En primer lugar, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 13 en adelante. Dice el apóstol Santiago: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En este pasaje de Santiago se encuentran algunos de los errores o barreras que nosotros tenemos que impiden que nosotros recibamos la sanidad del Señor. Y quiero empezar por la primera. Dice el versículo 14: ¿está alguno entre ustedes enfermo?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay algo que es a veces obvio. Siempre que Dios habla de sanidad, está hablando de que no podemos obrar de manera individualista ni aislada espiritualmente. Y creo que esta es una de las barreras que impide que algunas personas reciban sanidad de parte de Dios. Y es que son personas que básicamente están actuando de forma individualista, no están asociadas al cuerpo, a la iglesia, no están en un grupo pequeño, no están conectadas y están aislados, a veces asistiendo, pero están aislados y no reciben la ayuda y la administración de otros. Lo que dice el apóstol Santiago es que Dios quiere sanar los enfermos, pero esa persona tiene que estar conectada con la iglesia, tiene que estar conectada con el grupo pequeño, con el liderazgo, con personas que lo amen y puedan orar por él. Por eso dice, si estás enfermo, conéctate con otras personas, pide a las personas que están en liderazgo en la iglesia, que en este caso son los líderes espirituales, que aquí los llama ancianos, pero dice, llámenlos y ellos orarán y la oración sanará al enfermo. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Dios determinó dos cosas, dos razones por las cuales las personas individualistas o que se aíslan, ¿verdad?, no reciben sanidad. Y la razón es el diseño de Dios. En primer lugar, Dios determinó fluir el poder sanador por medio de otros creyentes. Muchas veces nosotros podemos tener el don de sanidad. Usted puede tener ese don de sanidad, pero usted no le funciona para sí mismo. Usted necesita que otra persona que lo ame, que ore por usted para recibir la sanidad de parte de Dios. Algunos dicen, no, si Dios me quiere sanar, que me sane. Pero Dios no apoya el individualismo ni el aislamiento relacional. Dios apoya a aquellos que se unen y se conectan al cuerpo. Y esto es importante porque si tú estás aislado en una actitud individualista, autosuficiente, no vendrá la sanidad sobre tu vida. El cuerpo sana el cuerpo. En el cuerpo humano, la mano cura a la mano que está enferma. Otras partes del cuerpo ayudan para que la parte enferma sea sanada. Y Dios no tolera en medio de su iglesia personas aisladas, autosuficientes. La Escritura dice esto en 1 Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son los más necesarios. Es interesante que Dios ha dotado a cada creyente, a cada persona en tu grupo pequeño, con unos dones sobrenaturales especiales. Algunos de ellos son de fe, de sanidades, hay dones para hacer milagros, hay palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Cuando tú estás enfermo, vas a necesitar que otras personas con esos dones específicos oren por ti para que tú recibas la dirección y la sanidad que proviene de Dios. Si tú estás en una actitud aislada, no vas a poder recibir esa parte del cuerpo que fue diseñada para hacer y desarrollar la sanidad sobre tu vida. Entonces, uno de los primeros obstáculos que tenemos que vencer es nuestra propia actitud independiente, aislada, individualista. Dios quiere que las personas estén conectadas en la iglesia, relacionadas en los grupos pequeños, en las personas de liderazgo, nosotros ministrando. Por eso nosotros hacemos ministraciones al final de las reuniones y oramos por liberación, oramos por sanidades, oramos por provisión, porque Dios quiere bendecir a las personas cuando tienen un corazón que se conecta de expandirse, a amar al prójimo, a recibir, a dar de lo que Dios les ha dado. Dios diseñó la iglesia, diseñó los grupos pequeños para que ocurriera de esta forma. Muchas oraciones son estorbadas simplemente porque las personas permanecen en una actitud de apartarse, de no relacionarse, de no conectarse, y por eso siguen con sus problemas. Pero si cambian la actitud y vuelven a tener un corazón humilde y se conectan con el cuerpo, Dios obrará milagros y traerá bendición. La Escritura dice que hay personas que ministran la palabra y hay personas que ministran el poder de Dios. Hay dos grandes grupos.
Unos son los que hablan y otros son los que desatan poder. Esas personas están dentro de tu grupo pequeño, están dentro de la iglesia, en la comunidad. Y cuando tú vienes a ellos, Dios ministrará de lo que Dios le ha dado a cada uno para tu beneficio y lo que Dios te ha dado a ti para beneficio de otros. Recuerda, Dios no es un Dios que promueve el aislamiento, ni el individualismo, ni la autosuficiencia. Él siempre provee la interdependencia, el amor entre los hermanos, la comunión. Así que esta barrera es fácilmente pasable si nosotros cambiamos nuestra actitud y empezamos a conectarnos en nuestro grupo pequeño. Nadie debería estar por fuera de un grupo pequeño, porque estás aislado y aunque digas me conecto a las reuniones generales, esto no funciona. Debes estar relacionándote con otros para que también puedas recibir de ellos y dar para ellos. La Escritura dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están los dos grupos. Unos pueden hablar la palabra de ciencia, de sabiduría, palabra profética, pero otras personas tienen un don de sanidades, un don de milagros, un don de fe, que es una obra de poder. Esas personas deben combinarse y trabajar juntas, sirviendo unos a otros para que ocurran los milagros, y en cada grupo pequeño, cuando nos reunimos como congregación, seremos ayudados y bendecidos por lo que cada uno tiene para aportar. La segunda razón por la cual Dios no responde a personas individualistas, aisladas, es porque Dios ha dicho que la oración que Él va a responder es la oración de acuerdo. Mira lo que dice Mateo 18:19. Otra vez les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tu oración sola tiene cierto valor ante Dios, pero cuando te pones de acuerdo con otras personas en la iglesia, en tu grupo pequeño, entonces esa oración tendrá un poder extraordinario. Es tal el poder que dice que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho por el Padre. La oración de acuerdo es poderosa, pero la oración de acuerdo funciona solamente en el cuerpo de Cristo. Cuando yo estoy en comunión, en unidad, en mi grupo pequeño, ahí es donde funciona la oración de acuerdo. Dios ha dicho que esa oración de acuerdo tendrá respuesta siempre y que no hay nada que pueda detenerla. Esto es vital. La palabra acuerdo es la palabra sinfoneo. Es una palabra griega de donde viene la palabra sinfonía o sinfónica. Esto es una gran cantidad de instrumentos musicales que tocan al tiempo y juntos hacen una hermosa composición musical. Esto es lo que Dios dice. Si tú te unes a otras personas, esas personas, unos tienen dones de sanidades, otros de milagros, otros tienen palabra profética, otros tienen palabra de ciencia, de sabiduría, y todos juntos ministrando sobre tu vida harán una obra de poder extraordinaria para la gloria de Dios. Pero si tú estás aislado y simplemente no te conectas, nunca podrás recibir la bendición del cuerpo. Yo veo personas aisladas que se van secando espiritualmente. Personas que están orando y a veces fervientemente, pero no reciben respuesta a la oración. La razón es porque están en una actitud equivocada, errónea, respecto de sus demás hermanos en Cristo. Necesitan congregarse, reunirse. Únete a nuestras transmisiones, únete a los grupos pequeños por Zoom, a la oración que hacemos en la madrugada los martes, 5:30. Dios va a responder porque Él siempre respalda a la comunidad, Él respalda al cuerpo de Cristo, Él no respalda el individualismo. Él va a traer bendición sobre tu vida si simplemente quitas este obstáculo de tu vida cambiando la actitud. Vamos a orar en este momento. Tal vez tú has estado orando por ciertas cosas y no has podido tener respuesta. Y tal vez es este el obstáculo por el cual tú no has recibido la respuesta del Señor. Cierra tus ojos en este momento y dile, Señor, te pido perdón porque he tenido una actitud independiente, aislada. No he estado en conexión, asistiendo a un grupo pequeño, no he estado orando con mis hermanos, no soy parte del cuerpo, no estoy unido y conectado con un líder espiritual que trae
unidad y correlación entre los miembros de la iglesia. Pero hoy, Señor, tomo esta decisión. Te pido perdón por mi actitud errónea, independiente, aislada, y me arrepiento de corazón. Por favor, perdóname, Señor, y desde esta hora tomo esta decisión. Voy a conectarme, voy a reunirme, porque quiero recibir la sanidad, la provisión y todo lo que tienes para mi vida a través de la bendición de estar reunido y conectado con otros hermanos en la iglesia. Gracias, Señor, por tu amor, y desde esta hora yo quito este obstáculo, Señor, y voy a proponerme y me propongo y decido reunirme, conectarme y estar unido bajo el liderazgo de un líder espiritual que me guíe y me ayude, y otros hermanos que puedan bendecir mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Santiago dice allí que cuando estés enfermo, inmediatamente recurras a otros hermanos. Llama al líder espiritual, los ancianos de la iglesia, y oraremos por ti. Ministraremos a tu vida. Y vas a ver cómo Dios empieza a responder a todas esas necesidades que el Señor quiere suplir en tu vida, pero que no lo ha hecho simplemente porque estás desconectado del cuerpo de Cristo. Únete y Dios hará milagros en tu vida. Hay un segundo obstáculo que causa que las personas no reciban de Dios sanidad o cualquier otra cosa que le está impidiendo al Señor. Y es lo que la Biblia llama el doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Básicamente es pasividad espiritual e inconstancia espiritual. Las personas que no son constantes, son pasivas espiritualmente, no reciben del Señor. Mira lo que dice la Escritura en Santiago 1:6. Dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El requisito número 1 para recibir de Dios es constancia, perseverancia. La pasividad espiritual hará que las cosas que Dios quiere hacer en tu vida se detengan, se bloqueen. Es como una conexión de Wi-Fi. Si tú estás apagando la conexión cada rato, lo que estés descargando de la nube, en este caso del cielo, no llegará a tu vida. Escúchame bien, porque algunas personas piensan que hacen una oración y después al mes o 2 meses, ay, yo vuelvo a orar por esto. No recibirás nada. Si eres inconstante y hay una pasividad espiritual en tu vida, la inconstancia hará que se bloquee. El apóstol dice claramente que los que tienen fe permanecen y no están yendo de un lado a otro, ni están un día sí y un día no, sino que son constantes en lo que piden y permanecen afianzados en la fe. Porque esto hará que tu descarga sea completa de la nube. Dios quiere sanar, pero necesita que tú estés conectado continuamente en fe con el Señor. Una fe activa, una fe que se mueve para buscar su propia sanidad o la respuesta de Dios. No es una fe pasiva. No es algo de me quedo aquí esperando a ver qué pasa. No, ora, ayuna, busca, se conecta, porque Dios ama a las personas que tienen un corazón que se mueve en fe para buscar de Él la respuesta. Esto es una fe activa. En cambio, las personas de doble ánimo son pasivas o a veces inconstantes y simplemente van de un lado a otro, a veces piden, otras veces no piden, unas veces creen, otras veces están incrédulos, y esto impide que reciban la respuesta del Señor. Dios quiere dar respuesta. La Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Qué es lo que tienes que hacer si estás afligido? Haz oración, muévete a orar. No te quedes con la aflicción, no te quedes con la depresión. Dios va a traer a través de la oración fuerza espiritual para tu vida. En lugar de desanimarte, ora, busca más en oración. Vas a ver cómo el Señor a través de esa actividad espiritual va a traer respuesta. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, dale gracias a Dios, alábale. La alabanza traerá respuesta sobrenatural a tu vida, pero tienes que moverte a alabarlo, tienes que moverte a buscar oración, tienes que moverte. La pasividad espiritual bloqueará. Este es un obstáculo muy frecuente cuando las personas están buscando una respuesta de Dios.
son inconstantes, van como la onda del mar, de un lado a otro, pero no permanecen, no perseveran en creer su sanidad en la iglesia, en el grupo, no perseveran. Y cuando no perseveran, simplemente pierden su conexión, pierden su wifi espiritual y no llega la descarga completa de lo que Dios quiere para su vida. Esto es importante y vital. La Biblia dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es fe muerta. La Biblia dice que si tú no accionas, permaneces pasivo espiritualmente, tu fe no es fe, es una fe muerta. Es decir, no es fe. La fe muerta no logra las respuestas del Señor. Fe sin obras es fe muerta. Hay 3 acciones que debes hacer y que están descritas por el apóstol Santiago aquí respecto de lo que tiene que ver para recibir tu sanidad. En primer lugar, tú debes orar por ti mismo. Ora a Dios, ora, canta, alaba, busca. Eso es lo primero, la primera acción. No es pasividad, es una acción espiritual. En segundo lugar, debes alabar y desatar el poder sanador del Señor. La alabanza trae un poder sobrenatural para recibir la sanidad. Y en tercer lugar, llama a los líderes de la iglesia. Esto es otra acción. A veces las personas dicen, ay, estaba enfermo y nadie me llamó. Pero si nadie sabe que estás enfermo, ¿cómo te van a contactar? Cuando tú estás enfermo, el médico te llama, él no es adivino. Dios quiere que tú dependas del cuerpo y que seas activo. Si estás enfermo, pide oración. Pon en el chat de la comunidad, pon en el chat del grupo pequeño, estoy enfermo, tengo esta necesidad y oraremos por ti. Porque Dios ama a las personas que activamente están buscando sus respuestas. Entonces debes hacerlo, persevera. Y la cuarta cosa es persevera en creer y dar gracias a Dios por tu sanidad. Dale gracias a Dios, persevera, no seas inconstante en el sentido de que muchas personas reciben oración por sanidad y al rato están diciendo, no, yo sigo enfermo, no, yo estoy mal. La fe se confiesa con tu boca, declara fe, habla fe, piensa en tu corazón en fe, que tus pensamientos sean pensamientos de fe, porque Dios quiere que tú actúes, te muevas hacia adelante para recibir lo que Dios tiene de ti. La fe no es pasiva. La fe no está diciendo, ay, no siento nada. No, la fe siempre está declarando la verdad de las Escrituras. Y hay 2 maneras como tú puedes declarar esa verdad. La primera es declara los versículos de sanidad. Si quieres mirar las conferencias anteriores, hablé de cómo prepararnos para recibir sanidad. Y una de ellas es declara las promesas. Todas las promesas de Dios son sí y son amén. Decláralas con tu boca, créelas en tu corazón. Y hay una segunda que es maravillosa y es dale gracias a Dios por la sanidad que ya ocurrió. Dale gracias a Dios. A veces las personas reciben oración de sanidad y salen diciendo, no pasó nada, no siento nada, en lugar de decir, Señor, gracias. Gracias porque estoy sano, mi oración ya fue contestada y simplemente estoy esperando que llegue a mi vida completamente, pero es mía. Es como cuando tú compras cosas por internet. Tú pagas, pero no te ha llegado el paquete. ¿Es tuyo? Sí, es tuyo. Lo compraste por internet. Y lo único que tienes que hacer es esperar a que te llegue. ¿Qué haces mientras esperas? Das gracias. Señor, gracias, porque en la cruz ya me sanaste. Llevaste mi enfermedad en tu cuerpo sobre el madero y yo soy sano. Gracias, Señor. Se quitó de mí esta enfermedad. Y dale gracias al Señor porque Dios obrará esa sanidad completa si tú permaneces activo espiritualmente y no pasivo. Si empiezas a dudar, obviamente no recibirás nada. Y el apóstol Santiago dice, el que tal haga, no recibirá nada de parte del Señor. Mantente conectado en esto y actuando, porque la fe se expresa con obras. La fe es con palabras y con acciones concretas, diciendo gracias por mi sanidad, proclamando la palabra de Dios y declarándola sobre tu vida. Hay una tercera cosa, que es una tercera barrera, que impide que recibamos la sanidad de parte del Señor.
y es ya de forma directa la incredulidad. La incredulidad es un pecado. Muchas personas piensan, no, robar, mentir, eso es un pecado. Pero la realidad es que la incredulidad es uno de los más graves pecados en la Escritura. Porque la incredulidad te separa de Dios. Mira lo que dice Santiago 5:15. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? La oración de fe. No es cualquier oración. Porque a veces la gente dice, no, llevo un mes orando. Pero si oras sin fe, no importa cuántos años ores, si no hay fe, esa oración no tiene poder, no tiene respuesta. Porque es la oración de fe la que sana al enfermo. Oración de fe. Mantén tu fe, una fe viva, una fe con obras, una fe ardiente, fervorosa en el Señor. Esa es la fe que recibe sanidad, esa es la fe que recibe provisión. Es la oración de fe la que sanará al enfermo, lo salvará y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados aún le serán perdonados. Y esto es de vital importancia. Dios no responde a la oración, Dios responde a la oración de fe. Cuando la oración tiene fe, Dios responde a ella. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí y que Él va a galardonarlo, va a premiarlo con la respuesta que le está pidiendo. Pero si la persona no cree, no importa que haga cientos de oraciones, pueden ser oraciones rezos, repetitivos, sin oraciones de fe no sirve para nada. A mí me parece que a veces las personas están realmente orando y a veces están repitiendo lo mismo y están cayendo en vanas repeticiones. Aún los creyentes no tienen que hacer rezos, pero repiten lo mismo. Mire, cuando estés orando, es de vital importancia que tus oraciones sean cortas, pero contundentes, con fe. Cuando veo personas que están orando y haciendo largas oraciones, usualmente son personas que carecen de fe. Pero el que tiene fe ora como Jesús. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, hablaba con la gente, uno no encuentra grandes discursos. Solamente en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, Jesús hizo una alocución que al parecer fue larga. El resto de veces, cuando él oró por un endemoniado, él dijo unas cuantas palabras: sé sano, y se sanaba. ¿Por qué? Porque él hacía oraciones de fe. No tenía que estar, Señor, y tú puedes sanarlo, y Señor, y... no, eso no sirve. Haz oraciones de fe. La oración de fe es la que sana al enfermo. En Mateo capítulo 13, versículo 55, está una de las claves por las cuales el Señor no sana a las personas. Dice que Él estaba sanando a las personas allí en Nazaret, y la gente pensaba de esta forma, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues, de dónde tiene todas estas cosas? ¿Qué es lo que había en el corazón de esta gente que vivía en Nazaret? Estas personas no creían en Jesús. Tenían una familiaridad impía con Jesús. Como se criaron con Él, lo veían, ¿verdad? Hablaban con Él, no respetaban a Jesús, porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, Jesús cambió. Ya no era Chucho, era Jesús, el Hijo de Dios. Y estas personas, como lo conocían, no le creían. Y a veces pasa esto con muchas personas. Hablan de Jesús, en la religión mencionan a Jesús, pero realmente no respetan ni honran a Jesús. Son incrédulos, se han vuelto religiosos. Y la incredulidad bloquea el poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad bloqueará el poder sanador del Señor. En realidad bloqueará cualquier oración que tú hagas. La oración incrédula no tiene resultados. Muchas personas están varadas y no han podido recibir de Dios porque simplemente no creen. La Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Eso significa que no tener fe es uno de los pecados que más dañan la vida espiritual. La Biblia dice en muchos lugares
que el Señor no pudo hacer entonces milagros, no pudo desatar su ministerio, simplemente porque no le creía. Desata fe, decide creer en el Señor. Me impresiona el relato de Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba y le decía al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y déjame decirte que hay dos factores de la verdadera fe que quiero compartir contigo. Esta mujer clamaba al Señor, lo persiguió, lo buscó. La Escritura dice en los pasajes paralelos en los otros evangelios que se metió a la casa y Jesús no le prestó atención. Luego Jesús salió de la casa y esa mujer fue detrás gritando: sana mi hija, sana mi hija, sana mi hija. Tanto que los apóstoles, los discípulos, dijeron: Señor, despídela, porque está dando voces y esto ya es incómodo, la gritería de esta mujer. Y esta mujer seguía aferrada pidiéndole. Y cuando finalmente alcanzó a Jesús, mira lo que ocurrió. Versículo 23. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque da voces tras nosotros. Versículo 24 de Mateo 15. Y respondió Jesús y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Versículo 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjate lo que le respondió. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Versículo 27. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y tu hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué es lo que pasó allí? Ella cumplió dos cosas. La primera, esa mujer fue apasionada, persistente, desesperada. Ella buscó apasionadamente la respuesta del Señor. No permitió que nada obstaculizara, ni siquiera la aparente indiferencia del Señor. Jesús vio la fe de esta mujer porque ella no se cansó de perseguirlo, de pedirle, de buscarlo. Y esto es lo que quiere ver en tu vida. Una verdadera fe. ¿Tú crees de verdad que el Señor va a sanar? Búscalo y no te dejes obstaculizar por nadie, ni por ninguna circunstancia. Sigue buscándolo porque Dios tiene respuesta para tu vida. Y en segundo lugar, una mujer persistente. Persistencia. No solo estaba apasionada, sino que además persistió. Muchas personas se apasionan, oran con fervor, pero no les dura sino 10 minutos. Mantén la persistencia. Dios va a responder. Dios quiere ver en ti fe y muchas veces demora la respuesta, como lo hizo con ella, simplemente para probar el corazón. Y Dios traerá la respuesta cuando tú no te dejes vencer de ninguna demora, de ningún tiempo. Debes mantener tu confesión de fe, mantener tu petición al Señor, declarar la sanidad, pero pedir a Dios que obre de manera sobrenatural. Esto es vital cuando queremos recibir de Dios. Muchas personas por simple incredulidad no reciben la respuesta de Dios. Incredulidad es un pecado ante los ojos de Dios del cual debemos arrepentirnos. Debemos pedirle perdón al Señor. La oración de fe es la que sana al enfermo. No es la oración rutinaria, es la oración apasionada y persistente, la que traerá milagros y sanidades del Señor. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor y vamos a pedirle que Él quite de nuestro corazón toda incredulidad. Vamos a renunciar porque este obstáculo es muy fuerte y muchas personas simplemente creen religiosamente en Jesús, pero no le creen de verdad que Él es el sanador, que Él es el que va a traer salvación a sus casas, restauración. Y eso se demuestra porque simplemente se desaniman, dejan de orar, son personas inconstantes,
doble ánimo y no tienen una persistencia y una pasión para seguir buscando de Dios su respuesta. Así que en este momento, allí donde estás, dile: Señor, te quiero pedir perdón. He sido una persona de doble ánimo. He sido una persona incrédula. He oído del poder de Jesús. Aún he escuchado testimonios de otras personas. Dígaselo. Dígaselo al Señor: perdóname, Señor. Yo quiero tener pasión y fuego y quiero ser persistente en mi oración. Yo renuncio a la incredulidad, renuncio a la inconstancia, renuncio a la pasividad espiritual. Voy a buscar de ti, Señor, mi sanidad. Y no me moveré hasta que la logre, hasta que la encuentre. Si estás orando por otras personas, no te desanimes. Mira, Dios quiere ver en ti fe. Unos hombres tenían tanta fe que cuando quisieron llegar a Jesús, había tanta gente, se montaron, dice, al techo, desentecharon y bajaron al enfermo desde el techo con unas cuerdas. Eso es fe. La fe se puede observar en las personas que de verdad le creen al Señor. Que tu oración sea apasionada, que seas persistente en la oración, porque el obstáculo de la incredulidad o del doble ánimo harán que no se respondan tus oraciones. Pero si te mantienes firme y apasionado buscando al Señor, Dios responderá de manera sobrenatural. Esto relacionalmente significa que pones en el Señor todo tu corazón y toda tu confianza. Dile: gracias, Padre, porque me has perdonado, y gracias porque hoy determino creerte en el nombre de Jesús. Hoy determino tener fe en el nombre de Jesús y no cederé, no daré pie atrás hasta que encuentre tu respuesta. Amén. Quiero dar el último obstáculo que trae o impide la sanidad del Señor, y es el pecado. El pecado, en especial, la falta de perdón hacia otras personas. Muchas veces cuando oramos por sanidad, vemos que uno de los obstáculos más comunes tiene que ver con el rencor y el resentimiento. Cuando las personas no están en paz, sus oraciones son estorbadas. Mira lo que dice Santiago 5:15. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando estamos en comunión, en paz, confesamos nuestros pecados. Muchas veces hacemos cosas que deshonran a Dios. Y una de ellas, no solamente la inmoralidad, el robo y la deshonestidad pueden crear un bloqueo a la sanidad, sino también la falta de perdón hacia las personas con quienes nos relacionamos. La Escritura dice que cuando nosotros guardamos amargura, somos indiferentes en nuestro corazón hacia las personas, hacia otros creyentes. Estas personas pueden enfermar y esto impide el mover de sanidad de Dios sobre sus vidas. El mover del Espíritu Santo para sanar se bloquea cuando no hay un corazón perdonador. Dios no tolerará que nosotros como hermanos seamos simplemente indiferentes. Algunas personas dicen: no es que lo odie, es que simplemente no me interesa relacionarme con él. Esta dureza de corazón, ese amor frío, es un bloqueo para tu propia sanidad, para las respuestas a tus propios problemas. Muchos están aún en crisis económica simplemente porque Dios no les va a responder oraciones para provisión, porque han tolerado en su corazón la frialdad, la indiferencia, y otros la ofensa, y están amargados de corazón con esas personas y ni siquiera se relacionan ni las llaman, están distanciadas. Esto no es tolerado en el reino de Dios. Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Cuando estamos orando por sanidad, una de las cosas que queremos quitar como obstáculo es que las personas puedan perdonar a aquellos que les ofendieron. Que sea quitada esa barrera invisible de indiferencia, de dureza del corazón. Porque Dios quiere sanarles, pero ese bloqueo hace que el poder de Dios no fluya para sanarles o darles respuesta en su provisión. En 1 Pedro 3:7 la Escritura dice: ustedes maridos
Igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Aquí está hablando específicamente de la relación conyugal. Muchas veces, cuando hay bloqueo, cuando hay dolor en la relación conyugal, ofensas y se toleran y no se resuelven, no hay perdón, se bloquea el mover sanador del Señor sobre la vida. Las oraciones son estorbadas. Entonces, hay un estorbo que impide que Dios pueda traer la provisión o la bendición. Lo mismo ocurre en las relaciones con otros creyentes, sobre todo con las relaciones en el liderazgo. Muchas personas están ofendidas con alguien en el liderazgo y como no resuelven, no perdonan, no hablan con la persona, sus propias oraciones son estorbadas, son bloqueadas. Lo mismo ocurre en la relación de padres a hijos. Tal vez tú tienes una ofensa en tu corazón con tu papá o con tu hijo, pero sobre todo en la relación de los hijos cuando están ofendidos con sus padres. Muchos están estancados económicamente, muchos hijos no tienen bendición porque no honran a sus padres y la razón por la cual no lo honran es porque están ofendidos con ellos. Errores de los padres, pecados, pueden causar dolor en el corazón y si tú no perdonas, tampoco recibirás respuesta a tus oraciones. La Escritura dice con toda claridad que cuando honramos a nuestros padres, honramos a nuestro cónyuge, honramos a las personas en autoridad y tenemos sanas relaciones con ellos, el bloqueo espiritual termina y hay respuestas de Dios, no solo para sanidad, sino también para provisión económica, para puertas abiertas. Dios nos dio esta palabra de puertas abiertas. Y yo he visto que las personas que no las han recibido son personas que no han resuelto problemas con personas en autoridad en su vida. Esas personas las puertas no se les han abierto. Siguen cerradas. Y la razón no es que Dios no las quiera abrir, es que tienes un bloqueo que has permitido. El Señor dijo, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Señor perdonará tus ofensas. Esto es fácil de entender. Si usted tiene una deuda con Dios, como en aquella parábola que Jesús contó de este hombre que tenía una deuda con el rey, le debía como unos 10 millones de dólares. Y dice que el rey le perdonó la deuda. Y cuando él salió, encontró a alguien que le debía 100 dólares. Y no quiso perdonarle la deuda. Entonces, fue reportado, lo llevaron ante el rey y el rey le dijo, si yo te perdoné esa deuda tan grande, ¿por qué tú no pudiste perdonar una deuda tan pequeña? Y dice que el rey no solo le cobró la deuda, sino que lo metió a la cárcel y fue torturado. Esto es lo que ocurre. Cuando yo perdono la deuda, Dios toma mis deudas y las perdona también. Pero si yo me niego a perdonar lo que otros me deben, las ofensas que me han hecho, entonces el Señor no me perdona. Y esto causa un bloqueo a la sanidad, un bloqueo a la provisión económica. Dios quiere de verdad bendecirnos, pero a menos que saquemos el pecado oculto de nuestro corazón, el rencor, el resentimiento, la inmoralidad, lo que sea que está bloqueando tu comunión con Dios, como hijo de Dios no tendrás una respuesta favorable de parte de Dios. El corazón de nuestro Padre es sanarnos. El corazón de nuestro Padre es proveernos. Pero Dios no pasará por alto un corazón que no perdona, un corazón que oculta el pecado y lo mantiene en oculto. Esto bloqueará. Así que es necesario simplemente confesar. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Tú alcanzarás la misericordia, la respuesta de Dios, sea en sanidad, en provisión, en lo que sea que necesites, cuando tú te apartes del pecado. Y el primer pecado que debes confesar es cuando tienes cosas y deudas que no has perdonado, ofensas que has permitido en tu corazón y no has perdonado a aquellos que te ofendieron, que te lastimaron. De la misma manera como el Señor ya te perdonó a ti. Así que este obstáculo es importante, porque a veces la gente cuando oramos tiene resentimiento en su corazón o está ocultando algún pecado del cual no quiere desprenderse.
y esto bloquea el poder sanador. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de este pecado y yo quiero recibir tu provisión, tu sanidad, la restauración de mi hogar. Lo que sea que esté impidiendo, simplemente al confesarlo ante el Señor y pedir el perdón y la limpieza por la sangre de Jesús. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que dice el Señor. Así que si en este momento tienes cosas ocultas y tú has estado orando tal vez por sanidad física o estás orando por una provisión económica, por trabajo o un aumento de sueldo, y tú te das cuenta que llevas meses, tal vez años, y tu condición económica sigue estancada, debes mirar que el obstáculo que está allí bloqueando la respuesta de Dios no sea un pecado no confesado, que has guardado también ofensa en tu corazón y te has mantenido en una actitud de dureza, porque esto permanecerá, porque Dios no lo quitará hasta que tú te arrepientas y le digas, Señor, perdóname. Yo quiero recibir de ti la gracia y la bendición. La Biblia dice que cuando tenemos este tipo de ofensas guardadas en el corazón, nuestras oraciones son estorbadas. Sea en la relación matrimonial, sea en la relación con personas en autoridad, sea con tus padres o con tus hijos, con personas que tienes una relación cercana. Dios no quiere un pueblo que tenga ofensa guardada en su corazón. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que traiga sanidad a nuestras vidas, pero lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón al Señor y vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Debemos deshacernos de toda ofensa en nuestro corazón a través del perdón, porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento, no es algo que cuando lo sienta lo hago, no, decide perdonar y perdona, lo sientas o no lo sientas, el perdón es una decisión que no se da por emociones, sino que se da porque es lo mejor que puedes hacer para honrar a Dios y para restaurar tu relación con Dios y para honrar también a las personas que Dios te ha dado para amar. Recuerda que la señal que marca a los hijos de Dios es el amor. Si una persona no ama, no ha conocido a Dios. El que no perdona a su ofensor no ha conocido a Dios. El que permanece en un amor frío, indiferente, ausente, distante, no ha conocido al Señor. Pero el que se arrepiente y dice, Señor, yo quiero restaurar la relación y ahora lo perdono, la perdono en el nombre de Jesús. Esa persona en verdad ha conocido a Cristo porque Dios es amor. Dios es amor. Y el amor es la marca de los hijos de Dios. Vamos a orar en este momento. Y vamos a concluir. Hemos visto 4 cosas que son una barrera relacional que impide la sanidad. Y en el próximo predicación voy a compartir acerca de 4 barreras demoníacas espirituales que impiden la sanidad y cómo enfrentarlas. Dios va a traer sanidad sobre tu vida, pero asegúrate de quitar estas barreras de tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde está. Y quiero que allí hagas memoria. Aquellas personas que te ofendieron, tal vez hay cosas ocultas en las cuales tú te has estado deleitando. El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, si los sacamos a la luz al confesarlos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar la maldad. Así que vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Allí en oración, cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname, porque yo he estado guardando en mi corazón cosas que no te agradan. Tal vez es un pecado de inmoralidad. Dile, Señor, me arrepiento. He estado en esta relación que es inmoral, de fornicación, de adulterio. Me arrepiento de corazón de este pecado. Hoy lo confieso y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Por favor, límpiame con tu sangre preciosa. Yo recibo tu perdón y yo quiero cambiar y apartarme de él en el nombre de Jesús. Si has estado allí guardando resentimiento en tu corazón, mientras estemos en la tierra seremos ofendidos en muchas maneras y Dios permite la ofensa para que nosotros crezcamos en nuestra capacidad de amar
a nuestros ofensores. Recuerda que el Señor dijo que si queremos ser como nuestro Padre Celestial, deberíamos amar aún a nuestros enemigos. Así que la ofensa es la oportunidad de Dios para que tú aprendas a amar a otros. ¿Quiénes te han ofendido? Haz una memoria, haz una lista y dile: Señor, yo quiero perdonar a estas personas. Ahora, en el nombre de Jesús, decido perdonarles. Y menciona sus nombres. Señor, no quiero guardar más resentimiento, no quiero guardar más distancia emocional, no quiero más indiferencia. En el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de esta actitud y tomo el perdón y lo pongo sobre ellos, así como tú me perdonaste en la cruz del Calvario, de todas mis ofensas y pecados. Gracias. Gracias, Señor, por tu perdón, y ahora perdono a fulano, a sultano, a Carlos, a Claudia, lo perdono en el nombre de Jesús y los libero de toda deuda conmigo, de toda culpa. Dígaselo allí, los libero en el nombre de Jesús y desato sobre ellos el perdón que Jesús me dio, lo pongo sobre sus vidas, en el nombre de Jesús son perdonados. Ahora, y en este momento, allí donde estás, si has perdonado a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos, a las personas en autoridad que tal vez te ofendieron o te defraudaron, simplemente perdónalos y vuélvete a conectar a la comunión de la iglesia, a la comunión de tu familia. Vuélvete a conectar con estas personas y en el nombre de Jesús, levanta tus manos y vamos a orar. Después de esta transmisión vamos a orar por sanidad. Pero quita estas barreras relacionales para que Dios pueda operar de manera sobrenatural sobre tu vida. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo no solo renuncio, Señor, al individualismo, al egocentrismo. Renuncio, Señor, a la incredulidad. Renuncio, Señor, a la pasividad espiritual, al doble ánimo, a la falta de persistencia. En el nombre de Jesús renuncio ahora también a guardar ofensas. Renuncio ahora y te doy gracias por tu amor y tu perdón. Y ahora recibo de ti, en el nombre de Jesús, sanidad. Y declaro mi fe que cuando oren por mí, vendrá, Señor, tu sanidad y tu bendición. En el nombre de Jesús te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor Jesucristo. Y te doy gracias por tu amor y tu guía en toda mi vida. Amén. Amén. Dios va a obrar sanidad. Ten paz en el corazón, quita las barreras y Dios obrará poderosamente. Hemos visto 4 barreras relacionales y en la próxima predicación voy a estar tratando de 4 barreras espirituales que impiden la sanidad y cómo quitarlas, que tienen que ver con lo sobrenatural, con cosas ocultas como brujería, hechicería y otras cosas que voy a compartir, cómo eliminarlas de tu vida. Así que no te la pierdas. En este momento, conéctate a la reunión en Zoom para que puedas recibir oración y ministración. Y recuerda que este domingo nos vemos confiando en Dios mañana en el parque. Vamos a tener un gran tiempo de comunión y también vamos a orar por necesidades y a compartir un poco la palabra de Dios. 10 de la mañana en el parque. Que Dios les bendiga, familia del Rey. Dios nos ama y quiere ministrar para nuestras vidas sanidad sobrenatural. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más.
Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.